¿Se acuerdan que hice esta computadora? Bueno, ya hice una nueva versión. Y sí, por fin soy constante en los videos. Subo un video cada año. No, ya voy a subir más seguido. Ya sé que es lo que siempre digo, pero ahora sí. Y bueno, para los que hayan visto el video pasado y para los que no lo hayan visto, esta es una computadora que hice, o un chasis de computadora que hice con tubos de PVC. Estos son tubos de PVC, de esos que usas para el agua en tu casa. Y cinchos para armar este chasis. También tiene partes de una computadora que desarmé, que nada más está el aluminio de este lado, donde montas la tarjeta madre, y el aluminio del frente. Tiene muy pocos tornillos y me funcionó bien hasta que vi que pues tenerla abierta, porque aquí arriba está abierta, no tiene ninguna protección. De hecho, en muchos lados está abierta. El problema fue el polvo. Vean el video. Por si no vieron el video pasado, y por si sí lo vieron, les recuerdo que este es el modelo actual. Está hecho con tubos de PVC y una computadora. Como podrán haberse imaginado, pues el polvo es un problema. Y bueno, esta nueva computadora, que de hecho está aquí atrás, no la vean, todavía no es momento de que la vean. Ya está terminada atrás de esta, por eso puse esta, para que no vieran la nueva. Y bueno, esta computadora se pudo lograr por dos cosas. Una es por mi nuevo trabajo. Tengo un nuevo trabajo que me permitió comprar las piezas más rápido y todo el material y todo eso. Esta nueva computadora está hecha otra vez con tubos de PVC. Ahora son un poquito más delgados porque vi que pues no necesitan ser tan gruesos para tener la fuerza suficiente para tener una computadora adentro. La diseñé toda en 3D y la imprimí con mi impresora 3D. Ahora sí me tomé un tiempo, de hecho este video tomó meses hacer, y gracias a mi nuevo trabajo pues pude comprar el filamento, pude comprar paneles de acrílico, que no sé por qué aquí en México donde yo los consigo son carísimos, y todo lo que le compré una nueva tarjeta gráfica, le compré nuevos ventiladores, le compré RGB, en fin, varias cosas. Si les da curiosidad, básicamente es como la NASA mexicana. Y bueno, la segunda razón por la que se pudo completar esta computadora fue esta situación que está pasando en el mundo, que nos estaba forzando a quedarnos en nuestra casa. Y no necesitaba que el mundo se detuviera para que empezara a hacer videos. De hecho, ya estaba, desde antes de que entrara a mi nuevo trabajo, ya tenía. De hecho, cuando estaba acabando esta computadora, ya estaba diseñando la nueva. La diferencia es que mi impresora no se paró por 3-4 semanas. Así, cuando acababa una pieza, volví a poner la otra y estuvo prendida como 3-4 semanas. Yo no sé cuánto me hubiera tardado si nada más hubiera podido imprimir una pieza diario. Y eso nos lleva al siguiente punto. Ya casi empezamos con la construcción. Yo les planeaba hacer como paquetitos con las piezas que no pudieras hacer tú porque no tienes impresora 3D. Les iba a hacer unos paquetitos para que ya nada más se enviaran, y tú ya en donde te llegaran pues comprabas las cosas que en todos lados hay, como tubos de PVC, pegamento y todo eso, acrílico, maderita, o de lo que tú lo quisieras hacer, aluminio. Lo pegabas, lo armabas, lo atornillabas y ya ponías tu computadora adentro. No se vio una buena opción, dado que pues se tarda mucho en imprimirse las piezas, y la verdad es que sí me gustaría que a todos los que les guste este nuevo diseño la tuvieran en sus manos. De hecho, esta computadora pasada inspiró a mucha gente, y de hecho mucha gente me mandó fotos de: mira, yo hice una computadora gracias a este video. Por eso me motivé a querer hacer esto, pero pues no se vio una buena opción. Y también muchos me preguntaron: ¿cuánto me cobras por armarme una? ¿Cuánto me vendes esta que tienes? Que de hecho esta la vamos a regalar en este video. A la mitad o al final del video voy a decir cómo se la pueden ganar. Obviamente es la pura carcasa. Envío gratis en México. Si no estás en México, pues ya tendremos que hablar. Por ejemplo, esta nueva computadora, si la vendo, sería muy caro, porque pues sí fue mucho trabajo hacerlo. Y como siempre, pues si lo empiezas a hacer en grandes cantidades, pues empieza a bajar el costo. Y bueno, estaba planeando hacer alguna recaudación de fondos, o ponerla a la venta, o no sé, algo para que todos las tuvieran en su casa, pero no les puedo vender nada hasta que la vean. Así que empezamos con la construcción y les explico un poquito más como a la mitad del video. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una GeForce RTX 2080 Super. ¿Cómo se quita esto? Este es el pequeño diseño 3D que hice. Obviamente todo lo diseñé antes de empezar a imprimir, y medí 2 veces antes de empezar a imprimir, porque quería que quedara todo a la medida. No quería que quedara como la pasada, que fue como
quedó, no como yo quería. Esta es una impresora 3D Wanhao i3 Mini. Imprime perfectamente bien, no tiene ninguna queja, más que imprime nada más cosas de 10 centímetros por 10 centímetros. Es una impresora bastante chiquita, pero tiene muy buena calidad, muy recomendada. Además no es nada cara, muy buena si quieres empezar en este mundo de la impresión 3D, muy recomendada. Y por ejemplo, aquí tuvimos una falla de una de las piezas. Lo bueno de este material es que es fácilmente reparable con la loca o con, como le digan en su país, es de ese pegamento súper rápido. Ese ruido que se oye es la impresora 3D, sigue imprimiendo. Les voy a dar dos consejitos. La reparación de este tipo de piezas viene en dos partes. Ah, ya la rompí más. Bueno, primero vamos a ponerle a esta parte. Vamos a tratar, es más, vamos a tener que usar el de gota, no el de brocha, para que penetre más el pegamento. Y aquí vamos a tener que hacer un poquito de presión, espero que no se me peguen los dedos. Aquí ya penetró bastante bien el pegamento, pero lo vamos a poner aquí un poquito más. Esto por lo general falla porque no tuvo una buena adherencia en esta capa, por lo menos la impresión, entonces por eso tuvo aquí una pequeña falla. Aquí vamos a tratar de empapar un poquito más el área afectada y les voy a dar el secreto de campeones, que es agregar un poquito de bicarbonato de sodio. Esto va a hacer que se endurezca, aparte de súper rápido, súper fuerte este tipo de pegamento. Aquí lo vamos a agregar. Tengan cuidado porque este proceso libera bastante calor por la reacción química. Vamos a seguir presionando. Aquí ya debe de haberse solidificado el pegamento y ya lo único que nos queda por hacer, además si lo tocan va a estar caliente, es limpiarlo. Le voy a echar tantita agua para que se limpie ese bicarbonato. Pues ahí queda un poquito raro, pero lo bueno es que esto lo pueden limar y va a quedar súper bien, casi ni se va a notar que usaron esta técnica. Ahora vamos a pegar esta parte que es como que la mayor afectada. Vamos a hacer lo mismo, vamos a empapar la zona de este tipo de pegamento. Una vez que ya tenemos la zona con pegamento, vamos a aplicar también de este lado. La pregunta aquí es ¿cómo va esta pieza? Va así. Creo que va así. A ver, déjenme ver con más claridad. No quiso quedar perfectamente. Bueno, podemos ver aquí un espacio entre las dos piezas. Esto se puede arreglar con la técnica que les acabo de enseñar. Nada más hay que ponerle aquí bastante pegamento y después se llena con bicarbonato, así, de esta manera. El bicarbonato se va a colar en ese espacio y va a solidificar todo, pero siento que esta pieza ya está más allá de reparación. Siento que vamos a tener que volver a imprimirla. A cada una de estas piezas se ha estado tardando unas buenas 3-4 horas en imprimirse, así que no es como que lo mejor para mí ponerme a imprimir piezas y piezas. No sé si vieron ahí cómo solidificó. Es más, si ponen mucha atención puede que hasta que vean un poco de humo saliendo de la pieza por lo caliente que se pone. Y bueno, déjenme ver si va a quedar, si no, para ponerla a imprimir otra vez. Ok, ya la lavé. Ahora, si ustedes pueden ver, aquí todavía se alcanza a ver como que esta línea de separación, pero está llena ya de esta mezcla de pegamento rápido y de bicarbonato de sodio. Esta mezcla es mucho más fuerte que el mismo plástico que usamos para imprimir esta pieza, así que no se preocupen por la fuerza de esto. Esto es muy fuerte, esta combinación. Ahora vamos a hacer la prueba si va a seguir funcionando. Vamos a tener que volverla a imprimir, así que no quiero volverla a imprimir. Vamos a ver si sigue haciendo su función. Y sí, ahora vamos a hacerle un poquito de fuerza, a ver si truena o algo. Y no, funciona perfectamente. Ya lo único que nos queda es limar esto para que no sea tan feo. Súper bien, no volvemos a imprimir. Esta es ya la pieza final, ya está lijada, ya está un poquito más trabajada, ¿no? Pues se ve bastante bien para como estaba. Aquí pues me costó un poco más de trabajo, aunque no lo crean, toda esta parte está lisita, así que se puede pintar y se va a ver mucho mejor. A mí me gusta este color, así que lo voy a dejar de color maderita. Y bueno, vamos a seguir con lo que sigue.
Y bueno, ya tenemos aquí todos los tubos cortados. Como pueden ver, están marcados para que no se me confundan, porque hay unos que parecen de la misma medida pero no lo son. Y lo siguiente es tallarlos y pintarlos para que puedan soportar, o para que mantengan la pintura, porque la vez pasada no los lijé y los pinté así como estaban muy lisos y pues se les caía la pintura muy rápido. Así que vamos a lijarlos y a pintarlos. Por cierto, les recomiendo que si pueden, compren o pidan prestada un cortador de tubos de PVC. Va a ser mucho más rápido, es como una tijerita, entonces no me la hacen y ya se corta. No es como lo que yo usé, que es una sierra eléctrica, como que uno te queda unos milímetros más grande que el otro. Entonces siento que es más preciso una cortadora de tubos de PVC. Por cierto, todas las medidas de todos estos tubos van a estar en los documentos que voy a dejar en la descripción, para que no me estén preguntando de qué tamaño son y todo eso. En la descripción va a estar toda la información. Y bueno, no te estoy hablando a ti. Y bueno, ya tenemos aquí prearmada la estructura. En esta ocasión usé unos tubos más delgados de los que usé la versión pasada. Aquí ya está montado el sistema que va a traer las puertitas. No, funciona bien, pero en esta parte se limita muy bien por las piezas de los lados, pero en estas que es más largo voy a tener que hacer un sistema que ya estoy imprimiendo para que esta no se deslice para arriba y para abajo. El diseño para los paneles que van a ir aquí arriba, en esta parte, quedó bastante bien. Si pongo aquí algo, queda muy plano con estas cosas que diseñé para que se pueda atornillar. Va a quedar una pequeña abertura muy buena para que le entre aire. A lo mejor le diseño algo para que tenga una rejita o algo. Y de este lado tengo una computadora que voy a usar para partes. Me costó 200 pesos en el mercado. Está básicamente estaba tirada ahí, y de hecho tiene una computadora, valga la redundancia. Adentro funciona la fuente de poder, funciona todo lo que está dentro, prende y todo. De hecho ya le conecto un disco duro y funciona, pero es un Pentium 2 creo, o algo así, está muy viejita. Lo único que me interesa es el aluminio que sostiene la tarjeta madre, y a lo mejor algunos de estos que sujetan discos duros, y tal vez utilice de nuevo este centro donde la prendes, tiene los USB y todo eso. Por cierto, esta la compré desde enero, mucho antes de que estuviera lo del virus, así que dejen manita arriba porque este video no es de unas semanas, es de varios meses. No se les olvide la manita arriba. Ya cortamos todos los remaches, a ver si ya se puede quitar esto. Y bueno, aquí tenemos ya casi todos los componentes de la computadora ya aquí alineados. Los puse aquí bonito para que se vea súper bien para el video. Creo que así va a estar más fácil y va a ser mucho mejor la explicación que estarme viendo cortar cosas con cúter y todo eso. Por ejemplo, esta es una como especie de madera que parece madera, pero es más como un montón de papel comprimido. Entonces lo puedes cortar con cúter, lo puedes taladrar como madera. De hecho hace acerrín como madera, pero usé este para medir porque es muy barato. De hecho todavía estoy midiendo algunas cosas. Ahí es donde va a ir la parte de atrás de la computadora, porque después lo voy a hacer en acrílico. Estos paneles de acrílico son carísimos, entonces mejor arruinar estas cosas que cuestan súper barato, cuestan 50 pesos uno del tamaño del acrílico. Entonces mejor arruinas eso y ya que quede bien, pues ya lo pasas al acrílico. Estas cosas negras, que son los paneles laterales, esta vez en vez de tener uno solo, al rato les voy a hacer la comparación con la computadora vieja. En vez de ser un solo panel, ahora van a ser varios paneles que van a actuar como uno solo. Que para eso tenemos, o diseñé más bien, las bisagras estas. Vamos a ver cómo funcionan. Lo primero que pensé fue usar este diseñito que hice para que así aquí pudiéramos poner el panel, y con la misma rotación que tiene con el tubo pues pudiera
abrir y cerrar. El problema más grande que tuve con este diseño, y por eso lo tuve que cambiar, es que se iba a estar moviendo a lo largo del tubo. Entonces los paneles siempre iban a estar desalineados. Y para eso hice este otro diseño. Este es un cilindro que se va a introducir en el tubo y va a quedar fijo en él. Ya no se va a deslizar de un lado para otro. Y después se le va a meter la parte izquierda y la parte derecha. Y va a quedar como una sola pieza. Y aparte va a tener estos seguritos que van aquí. Y estos van a evitar, si lo meto ya no lo voy a poder sacar, así que no lo meto ahorita, pero esto va a hacer que estas piezas ya no se salgan de este tubo. Entonces ya lo vas a poder girar y siempre va a estar en su lugar este panel y ya nada más se introduce aquí. Este espacio que le hice aquí y este espacio que le hice acá es para ahorrar material. Y también tiene este sistema, si ven esta bolita, es para que puedas girar esto y se atore. Si esta fuera la de abajo y pones el de esta aquí, entonces ya que todo está fijo, hasta ahí se va a quedar la puerta y ya no va a bajar más. Ahí está semi terminada la computadora, todavía no está totalmente terminada, pero ya tiene sus paneles. Al otro lado están unos de maderita. No me gustan porque pues aquí en la cámara se ve como si estuviera todo abierto, y vamos a resolver eso con una lata de esta maravilla Frosted Glass. No lo encontré en ningún lado, ni en Amazon, más que en Home Depot. Miren, aquí tengo una pieza de acrílico de prueba que hice. Este acrílico es exactamente igual que este que estoy usando aquí, pero ya con dos capitas de este aerosol, uno de cada lado, y miren cómo se ve. Se sigue viendo transparente, se sigue viendo lo que hay detrás, pero ya se ve en la cámara, que es lo que me importa a mí. A mí no me importa mucho que esté transparente y se vea lo de adentro. Digo, para eso está el sistema, ¿no? Que se abre todo fácilmente. Entonces tenerlo transparente para mí rompe todo ese diseño bonito que tiene para que se abra toda la computadora, ¿verdad? Vamos a pintar todo y ahorita regresamos. Está bonita, está original. Vamos. ¿Estos de este color se van a quedar? No sé todavía. Este es magnético. Me costó un día completo hacer todos los imancitos porque están bien chiquitos. Esos imancitos un día completo porque es un pedo pegar imanes de 2 milímetros. Ahora ábrela. Los hubieras hecho de 3. Pues sí, está por si se calienta. Te faltan que lleguen ventiladores que prendan con las memorias y el procesador para que se vea mejor todo. Faltan los paneles de atrás todavía. ¿Qué es esto? Son todos los discos duros de 250 o 500, no me acuerdo, y de discos mecánicos. Abajo de la tarjeta madre, digo de la tarjeta gráfica, tiene el M2 entera. Nada más que para que combinara más chido yo hubiera puesto estos que están como cafecitos, como en plateado. En plateado. Ya está pintada, ya está colgada porque pues no se puede apoyar en ningún lado. Aquí está la comparación de tamaño. Tengo un desastre porque la desarmé de nuevo y es más o menos como 30% más chiquita. Eso es porque ahora ya no estaba dependiendo de los codos por defecto que te venden en los lugares. Ahora ya los imprimí a la medida y ya lo pude hacer todo a la medida. Ya no quedó como se pudo, sino como yo quería. Que si se fijan, pues estos son codos de tubos de PVC normales y estos son especiales porque aparte de conectar, pues tienen los espacios para los paneles y tienen pues el diseñito hexagonal. Acaba de llegar la última parte de la computadora, que son unos ventiladores RGB. Los que tengo parecen y decían que eran RGB, pero sí tienen LEDs, pero no prenden de colores, son fijos. ¡Cállese, señor! Está lloviendo, nadie le va a comprar helados. Ahorita el panel frontal no está porque si no, no puedo poner aquí la fuente de poder. Este es el aluminio o el metal que le quitamos a la computadora vieja y lo cortamos de esta parte porque tenía más hacia arriba, que era donde se atornillaba la fuente de poder. Entonces lo tuvimos que cortar para que cupiera aquí en este diseño. Este diseño está muy apretado porque ahora sí fue hecho a la medida, con centímetros y milímetros, todo está medido. Le imprimí y le diseñé estas
protectores de cables que están aquí, este plástico. Pues ahí estaba el corte del aluminio o el metal. Tenía el peligro de estar cortando los cables con ese filo, ahora sí que filoso. Entonces le diseñé eso, se lo pegué ahí con cola loca y ya, me preocupa menos. Simplemente está atornillada aquí la tarjeta madre nada más usé dos cosas de computadora ya hechas en esta computadora, que es la placa para la tarjeta madre y los botones de encendido y eso, que ahorita los vamos a ver. Antes de poner la fuente de poder, aquí tenemos esta extensión que hice. Lo compré en Mercado Libre. Esto es para bocinas o amplificadores de música, pero sirve muy bien para esto. Lo único que hice fue hacerle este diseño para poderlo fijar aquí a la parte de atrás, y en la parte de acá le diseñé esta cajita protectora para que pues no cause ningún corto cuando lo toquemos, con su salida de cable y toda la onda. De hecho ahí tengo un extra, esto está aquí adentro. Lo que me gusta es que tiene espacio para ponerlo en fusible aquí y tiene doble protección, y pues tiene también doble switch aquí y en una fuente de poder. Así que vamos a instalar la fuente de poder. Es una Thermaltake Smart BX1 RGB 750W. No sé qué tiene de Smart porque pues esta no es modular. Tiene todos los cables ahí puestos en la tarjeta, no puedes quitar los que no usas, así que pues causa un poquito problema al momento de hacer el manejo de cables para que no se vea tan feo. De hecho compré que es un protector de cables para que no se vea. En vez de que se ven ahí 1000 cables saliendo, pues ya nada más se ven 2 grandotes saliendo, y pues sí ayuda bastante. Y para montarla diseñé estos cuadritos que tienen como forma de V. Aquí hay otro, de hecho. Estos son para sostener la parte de abajo de la fuente de poder, y aparte aquí tenemos unas como bisagras también, que es donde va atornillada la parte de enfrente, porque por lo menos esta versión solo tiene tornillos aquí en la parte de enfrente. Aquí vamos a pasar todo el cablerío, todo el desastre por esta parte. Aquí es donde entró mi ingeniería. De hecho nada más tenía que hacerle aquí el diseño de un solo hoyo, pero pues quise hacerle el de los dos para usar todos los tornillos que tenía disponibles. Se puede deslizar un poquito, y aquí pueden ver el sistema que sostiene el ventilador. Son cuatro bisagritas que se atornillan, están medidas milimétricamente para que pues queden exactos. El ventilador también, cuando ya está puesto el ventilador, se puede mover un poquito hacia la izquierda o a la derecha por si necesitamos más aire acá o más aire hacia atrás de la tarjeta madre. Aquí ya tenemos montados los nuevos ventiladores. Este que está en la parte de abajo va a empujar aire frío hacia el interior de la computadora. Aquí es donde tenemos los discos duros abajo montados, que está atornillado al piso. Aquí ya le montamos una tira LED y la otra va a ir de este lado, pero eso va a ir cuando pongamos el panel frontal. Para los ventiladores hice este panel que tiene ahí, como pueden ver, unos agujeros para que pueda pasar el aire. También tiene una malla, ahí está la malla, que también va a filtrar un poquito el aire que entra para disminuir. Aunque es un diseño semiabierto, voy a tratar de que se le meta lo menos posible el polvo. De todas maneras está muy fácil de entrar y echarle aire comprimido para que se le quite un poquito el polvo. Ya está puesto el panel frontal. Estos plásticos son para poner un segundo panel de acrílico para proteger el radiador del polvo y de demás cosas. Ahorita se lo ponemos. Primero vamos a conectar la bomba y vamos a acomodar todo el cablerío para que esté súper bien en la parte de atrás. Ahorita van a ver cómo solucioné lo de esconder los cables. Ahí se me olvidó enseñarles la parte de enfrente. Este es un hoyo que le hice para ponerle un cable USB 3 que no tenía. Esto azul es impreso en 3D también, hecho a la medida obviamente. Por la parte de atrás pues tenemos los circuitos, y también me puse esta malla protectora para que no se vean ahí miles de cables, y ya al final tenemos todos los conectores. Vamos a ponerlo también. Esta parte es definitivamente la más desordenada de la computadora. Estoy haciendo todas las conexiones, estoy midiendo los cables. Ahorita se ve todo feo, ¿verdad? Estas cosas las diseñé para hacer una tapita de todo esto cubierto y se vea muy bien. Agarra cinchos pegables muy buenos para pues amarrar ahí todo, ¿verdad?
Y el toque final es cuando cerramos los paneles. Y ahí están los paneles cerrados sin ningún cable. Y bueno, ya le puse el segundo panel frontal. Ya no se alcanza a ver ahí el radiador, pero ahí está. Ya conecté ahí los cables. De este lado creo que ya está todo también. Aquí no les enseñé, pero aquí puse la tarjeta gráfica. Creo que aquí necesitamos ayuda de la lámpara interna. Puse la tarjeta gráfica, que es una nueva, una GeForce RTX 2080. Y en la parte de atrás le diseñé este sistemita para que lo puedas atornillar. Ese diseñito para que puedas montar la tarjeta gráfica sin que quede ahí colgando. Tenía este bracito, que era el que sostenía la tarjeta gráfica, pero pues después de diseñar esta parte, pues ya no usé pero ya estaba aquí entonces lo usé para la antenita de receptora de Wi-Fi y Bluetooth. Creo que se ve bastante bien, porque si no, no sabía dónde ponerla. Y como ya les he dicho varias veces, pues tengo una gatita que pues le gustan los lugares calientes. Entonces le diseñé esto, que de hecho esta es la segunda parte del foco que está dentro. Este es el foco rojo de las luces de bicicleta, nada más que a este sí le hice un diseño para que quede aquí atornillado con esta puertita, que está hecho con magnetos, y ya nada más lo ponemos aquí y tan súper bien para tapar este hoyito, ¿no? Y ya se ve. Bueno, yo digo que ya se ve más completo el diseño. Yo digo que se ve re bien. Y ahora lo único que falta es conectarla a la luz. La encendemos. Aquí debemos de... Las luces de la tarjeta madre siempre están encendidas y si tiene corriente. Eso quiere decir que ya tiene luz. Y vamos a ver si conecté todo como debe de estar conectado. Hijo chamaco, ¿y cómo no vas a probar si no tenemos monitor? Este es un LED rojo que le puse de la otra versión. O sea, siempre va a brillar rojo, pero está bien porque es la parte de atrás. Me gusta así. Ay, ya me estrellé. Este es el modo cerrado, como yo le digo. Ahí ya encendió. Eso quiere decir que ya entró Windows, porque ahí está diciéndonos en qué temperatura está la computadora. Sin una pantalla conectada, como que le cuesta trabajo ahí acatar órdenes, pero aquí tenemos el control de los ventiladores y desde aquí podemos controlarlo. Vamos a cambiar a modo controlcito. Ahí está. ¡Qué bonito se ve! A ver, vamos a ver otro efecto. Sí me gusta. De este lado, obviamente, es el lado que no se ve. De hecho, se lo enseñé ya a varias personas y muchos me dijeron que no les gustaba el panel esmerilado, o sea, como difuminado los paneles. De hecho, por ahí debo de tener fotos de cómo se veía transparente. A mí no me gusta porque pierde la razón de ser que tenga tantos paneles y que sea de fácil acceso, pues lo de adentro. Es como tener un Ferrari y que todo el tiempo tenga una tapa transparente para que se vea el motor. Y no. Si quieres ver, pues lo pones en lo que yo le digo, modo de exhibición. Le quitamos aquí el de abrimos todo esto. Vamos a abrir también el otro lado porque me gusta mucho cómo se ve con todo abierto. Y este es el modo exhibición, o sea, ya se ve lo de adentro, ya puedes presumir. Bueno, yo digo, ¿no? Vamos a ponerlo blanco, modo exhibición, ¿no? Para que se vea bien todos estos componentes. Encendido, apagado, encendido. Y el modo vómito de unicornio. Pero sí, me gusta que sea semi-transparente o difuminado los paneles, para que puedas... Lo siento como que es un escudo protector, ¿no? De las cosas que tiene adentro. Se ve bien. Vamos a montaje.
Algo que me gustó mucho también es que le imprimí estas patitas protectoras. Esto permite que la pongamos en diferentes ángulos. Por ejemplo, si quieres conectar algo arriba, simplemente la giras. Ahí están los que les acabo de mostrar y ya tienes acceso muy fácil a las cosas de arriba. Puedes conectar, desconectar muy fácil. Si quieres la dejas así o la puedes volver a poner en su posición. Ya vieron más o menos cómo está el diseño de esta computadora. De hecho, esta es la versión terminada. De hecho, tiene cosas que en este video no le hicimos porque la he estado actualizando. Después vamos a hacer un video de actualización de este proyecto y ya les puedo platicar un poquito de la idea que tengo. Me gustaría que no se quedara aquí nada más conmigo. Me gustaría que tú también lo tuvieras si es que te gusta. Las opciones que yo he pensado espero que ya estén listas para cuando se saque este video. Una opción es hacer una página web y empezar a vender la computadora así como está. El problema con eso es que va a ser muy caro porque básicamente la estaría haciendo a mano, aunque pues muchas cosas son impresas en 3D. Ya ven que se tarda años en imprimirlo. La tendrías, pero sería caro y tardado. Tendría que contratar a alguien, enseñarle cómo se arma y todo eso, porque a mí me gusta mi trabajo, no voy a dejar de trabajar. Entonces como que no sería una buena opción. La otra opción es nada más vender, como lo dije al principio, unos paquetitos con todas las piezas que no puedes producir por ti mismo, las piezas 3D, y ya nada más te mando esas piezas, tú compras las piezas que en todos lados hay y tú ya la armas en tu casa. Tú la pides hoy, tu computadora estaría lista la otra semana, y si es que no hay retrasos, porque luego las impresoras se descomponen. Yo tendría que comprar muchas impresoras 3D para empezar a producir más rápido. Las impresoras 3D no son muy baratas, como lo sabrán. Otra opción sería mandarlas a hacer en moldes de plástico, pero eso es carísimo. Hacer un molde de plástico es carísimo. Tienen que hacer unos bloques de aluminio grandes con los moldes de inyección de plástico. Entonces ya ellos inyectan el plástico y empiezan a producir grandes cantidades de las piezas. Y la tercera opción, que es la que a mí más me gusta, es meter esto a Kickstarter y empezar a recaudar fondos. Kickstarter es una plataforma donde tú puedes apoyar. Por ejemplo, si tienes 10 pesos y quieres ver este proyecto realizado, los puedes donar, y ahí en Kickstarter puedes poner como recompensas. Por ejemplo, a los 1000 pesos pues ya vas a obtener una versión de fundador de la computadora. Este tipo de versiones por lo general no tienen ganancias para el que las hace, son el puro costo de los materiales. No se te cobra el costo de armado, de diseño, nada. El puro costo de los materiales por la primera persona que apoyó el proyecto, ¿no? Esta cantidad de recompensas se puede ir limitando. Por ejemplo, yo puedo poner, pues nada más va a haber 10 computadoras versión fundador, entonces los primeros 10 que ordenen van a tener esa versión de fundador muy barata. La diferencia con el proyecto de Kickstarter, planeo recaudar muchos fondos. Ahí voy a buscar gente que se dedique a hacer este tipo de cosas o que haya estudiado hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, un diseñador industrial, un ingeniero en sistemas, muchos ingenieros para empezar a hacer este proyecto, porque yo ya he estado hablando con varios que estudiaron eso y quedamos todos en la conclusión de que se puede hacer mucho mejor esta versión. Esta versión la tomaría nada más como prototipo para enseñar el proyecto en Kickstarter, y el producto final tendría unos paneles automáticos motorizados que cuando detecten la temperatura que tú le pongas se abran solitos para mejorar la cantidad de aire. Ya tendrían un sistema entre los paneles para no dejar entrar el polvo. Ya todos los paneles estarían muy bien diseñados, los frontales y todos, para que estuviera herméticamente cerrado y no entre el polvo, solamente el aire. Desde la primera versión yo dije, esto se podría hacer. Podríamos integrar un sistema en los tubos para que los mismos tubos sean parte del enfriamiento líquido, si es que le vas a poner enfriamiento líquido, y tú pudieras conectar tu procesador, tu tarjeta gráfica a la estructura de la misma computadora. Obviamente todo estaría muy bien cuidado para que tu equipo esté protegido contra el agua, obviamente. Eso está en veremos, habría que ver si funciona bien, porque hay que ver transporte y los golpes cuando se transporta, entonces se podría romper y bueno, etc. Se diseñarían varios tamaños, pero no, la cantidad de cosas que se podría hacer ya con profesionales que se dedican a esto, que estudiaron a hacer esto,
es infinita. Lo que yo quiero es que si te gusta este diseño lo tengas en tu casa. Pues si tú me preguntas tú cuál escogerías, yo escogería apoyar Kickstarter. Injerto aquí, que se me olvidó, para ganarse la computadora del diseño pasado, del video pasado. Lo único que tienen que hacer es suscribirse, dejar su comentario de quiero el case, darle like al video y fijarse en la fecha de publicación, porque luego me están pidiendo que se los regale 2 o 3 años después de que salió el video, ¿verdad? Voy a escoger a alguien al azar, lo voy a publicar en Twitter. Me voy a hacer un video ahí seleccionando ahí al azar uno. Obviamente va a ser un día al azar y voy a seleccionar a alguien al azar. Y bueno, ese fue el video de hoy. Ojalá les haya gustado, ojalá les haya gustado este nuevo diseño que hice. A mí y a los que les he enseñado les encanta cómo quedó todo. A mí me gustó mucho hacerlo, y también si se cumplen los proyectos, en especial el de Kickstarter, también me va a gustar mucho trabajar en la versión super pro, terminada, final de la computadora. También ya tengo 5 o 6 videos grabados, van a seguir viniendo los videos. Espero ya no tardarme 9 meses en subir videos. Gracias al nuevo empleo, pues voy a empezar a construir aquí en mi casa un nuevo estudio desde cero, donde ya voy a poder nada más llegar, prender la cámara y empezar a grabar. Suscríbete al canal, van a venir cosas muy buenas. Yo soy Ejian, nos vemos en el próximo video. Síganme en Instagram y todo eso, porque luego, de hecho esta la subí meses antes a Instagram y a todas esas redes antes de YouTube. Ahí se van a enterar de cosas muy padres.